A lo largo de la historia se han postulado diferentes teorías que intentaban explicar la diversidad que existían entre las especies. Una de las teorías es el fijismo y creacionismo. Esta teoría empezó a remontarse a principios del siglo XIX más o menos, en donde decía que la diversidad que existen entre las especies se justificaba como creaciones de Dios que se mantenían inmutables en el tiempo. Esta teoría se le conoce como creacionismo, creación de Dios. Y el fijismo, que se trata de las especies que no varían a lo largo del tiempo, es otra de estas teorías propuestas para la evolución biológica. Las ideas de ambos conceptos surgieron de la interpretación literal del Génesis y otros libros sagrados. Entre sus grandes defensores cabe destacar a Carl von Linneo y Richard Dawkins, que contribuyó muy positivamente en el neodarwinismo, que ese tema se verá a continuación. Otra teoría es la del catastrofismo. Un hecho muy importante que desacreditó el fijismo fue el descubrimiento de algunos fósiles que son evidencias de seres vivos que ya no existen o ya no existían, dando paso a la teoría del catastrofismo que explicaba el porqué de los fósiles. Esta teoría fue propuesta por el naturalista George, padre de la paleontología, en la que argumentaba que la desaparición de los seres vivos era consecuencia de algún catástrofe natural, de aquí el nombre catastrofismo, pero que esos seres vivos que vivieron en épocas pasadas se crearon y se mantuvieron sin cambios. Otra teoría es el lamarckismo, que actualmente esta teoría no es aceptada. Fue la primera teoría que habló de la evolución y es conocida como transformación y el lamarckismo o teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, y fue propuesta por Lamarck, y defendía que una especie se transformaba en otra a lo largo del tiempo, de acuerdo a sus necesidades. Un ejemplo de este es de que las jirafas tenían pues no tan largo el cuello, pero en épocas de tierra seca pues necesitaban tener un cuello más largo para así alcanzar las hojas de los árboles. Otra teoría es el darwinismo, planteada por Charles Darwin, que es considerado el padre de la evolución. Lamarck fue el primero en hablar sobre la evolución, pero los conocimientos actuales de genética desmontaron su teoría y no fue aceptada, ya que los caracteres adquiridos como el desarrollo muscular no se transmiten a la descendencia. Únicamente se heredan aquellos caracteres cuya información reside en los genes. El darwinismo defiende que la evolución no depende de los cambios del entorno, sino del azar de la genética. A pesar de que la palabra mutación suele tener una connotación negativa, la evolución es posible gracias a ellas, a las mutaciones azarosas que ocurren en nuestro material genético. Otra teoría es el neodarwinismo. Esta es la teoría actual de la evolución y unifica conocimientos de diferentes áreas de la biología como la genética, la paleontología, la bioquímica, la ecología y la genética de poblaciones. Uno de los científicos que aportó hacia esta teoría es Fisher, Simpson, Richard Dawkins, entre otros, en donde en esta teoría no se acepta la herencia de caracteres adquiridos. La evolución se produce de manera gradual, tal y como definía Darwin en la teoría pasada que acabamos de ver. Y en individuos asexuales la única fuente de variabilidad genética es la aparición de mutaciones, y en individuos con reproducción sexual son las mutaciones y el proceso de recombinación genética. Y esto es todo. Gracias.